cosechas y el resto de la comunidad. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 3. En Venezuela realizaron operaciones militares con el fin de proteger sus costas en el Mar Caribe ante eventuales operaciones encubiertas de la CIA aprobadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra el narcotráfico. Para ser felices necesitamos afirmarnos a nosotros mismos, conocernos, aceptarnos y amarnos. Tener claro cuál es nuestro propósito de vida, vivir desde él, buscar que nuestras decisiones, nuestras acciones estén alineadas con ese propósito. Sé tú mismo, sé la mejor mujer, el mejor hombre, pero desde tu realidad, desde tu autenticidad. No tienes que usar máscaras, no tienes que tratar de agradar a nadie. No tienes que vivir cumpliendo expectativas de otro. A veces, decepcionarlos es una afirmación de uno mismo, porque sabemos las razones, los valores que nos mueven. Oye, afírmate, sea genuina, sea auténtico. Tú sabes. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 2. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió al senador estadounidense Lindsey Graham, quien afirmó que Estados Unidos estaría planeando acciones militares terrestres contra el narcotráfico en Colombia y Venezuela. Buena música hasta ahora, don. Sí, señor. Pues vamos a hacerle un homenaje bonito porque hace 35 años moría en Barcelona el señor Javier Cugat, de los pioneros, digamos, de la música latina en Nueva York, antes de las grandes orquestas como Machito o el mismo Noro Morales o Tito Puente o Tito Rodríguez. En los 40 estaba el señor Javier Cugat, que nació en Girona, en España, en Cataluña, pero en 1905 su familia lo llevó a Cuba y allí aprendió a tocar el violín desde muy pequeñito, formó orquestas, aprendió a tocar la música cubana y después a principios de 1915 se fue para Nueva York. Allá empezó a tocar tango en diferentes sitios nocturnos y en hoteles con un trío que se llamaba Los Gigolos. Después armó su gran orquesta y inspirado en toda esa música latina que llegaba de los grandes maestros cubanos, pues empezó a dar pinitos de lo que se conocía después como la música afrocubana en Nueva York. Javier Cugat, un hombre bastante polifacético, digámoslo más bien, porque no solo era músico, también era un gran caricaturista, trabajó para Los Angeles Times y también estuvo casado con grandes mujeres de la época, grandes actrices como Rita Montaner, como Carmen Castillo y como esta que está cantando, la gran Evie Lane de Brooklyn, de Nueva York, una mujer que hablaba poquito español, pero que Javier le enseñó a cantar los ritmos cubanos. Aquí está la versión bonita de ¿Quién será? Del gran Pablo Beltrán y Luis Demetrio, esos dos compositores mexicanos. Y Evie Lane después lo dejaría sin 5 en la olla, el pobre Javier Cugat, porque le quitó todo. Claro, Javier Cugat la conoció cuando tenía 15 años, se casó con ella cuando tenía ya 20, Javier era un señor de 50. Así que, bueno, Javier Cugat pasó muy bien la vida. Y estamos recordándolo porque la música latina le debe mucho a este español, bueno, a este hombre de Cataluña. Javier Cugat, aquí está con Evie Lane, su esposa, en el show de Ed Sullivan de 1957, cantando este sabroso mambo bolero. ¿Quién será?
5 minutos. Viajó el presidente al Medio Oriente, va para Egipto, va para Arabia Saudita, va para Qatar y quedó con funciones presidenciales el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Llegó el ministro de Salud de Voz Populi. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Uno venir aquí a meter para poder responder a todas estas tipos ¿Qué de le preguntas. pasa? Y la demás de gente no le para bolas a nada. Entonces te toca uno quedarse ahí. Ministro, ¿me escucha? Ya está al aire, ministro. Aló. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Con quién estoy hablando? Esteban Hernández, de Blue Radio, de Esteban Voz Hernández, Populi. usted siempre metiéndose en la... Pero, cuando uno está ministro. hablando... cuando eso Oiga, está- ministro, a propósito, estamos hablando ahora de la lista cremallera y toda la cosa. ¿Usted quién ¿A prefiere? quién se le bajó la cremallera? No, la Oiga, lista cremallera. Porque si se le bajó la cremallera, entonces es una tecnología de punta. ¿Usted preferiría a la doctora Pizarro o a la doctora Carolina? ¿A la doctora qué? A la doctora Carolina. ¿O la Pizarro? Sí. No, prefiero no responder porque ahí sí me corchó. Claro. Y no quiero que malinterprete lo que le estoy diciendo. No es que pues, van a decir que el ministro dijo que... No, ministro. Y Ministro, háblenos del decreto de salud preventiva. el Consejo de Estado es una farsa, el sistema es obsoleto y el doctor Chapatín es el mismo Chavo del 8. No, pero, Para la pero gente de la que no suspensión, ministro, ¿qué nos puede decir? Que ese decreto era necesario. Solamente buscaba que el Estado llegara antes que el infarto, pero sobre todo que llegara antes que el mismo sistema de salud. Pero créanme que no voy a dejar morir la prevención. Solo la voy a dejar en observación durante 24 horas. Ah, claro. Ministro, ¿qué piensa hacer el gobierno para revertir esta decisión? Presentar los nuevos puntos para que el Consejo de Estado no se resista y permita que siga vigente. ¿Cómo? Atención a los... ¿Qué va a vender? ¿A Chira? A ver. También no puede ser. Como yo soy el encargado, ahí me dejaron Usted es el ministro encargado, Pero con claro, todas las ministro, funciones, con ¿no? funciones presidenciales. Ahí me están escuchando bien, partida. Hola. Ay. ¿Ya me están escuchando ahí? Sí, ministro, adelante. Atención a los nuevos puntos, pero sí me están copiando con Sí, megáfono y todo. ministro, hágale. Bueno, el doctor vecino, todo el que tenga un botiquín en la casa será contratado como médico comunitario. No, pero ¿cómo o sea, así? si usted tiene un botiquín en su casa, será nombrado el doctor vecino. ¿Le suena o no le suena? No. Doctor vecino. Doctor vecino, apunte ahora y dice, médico, usted tiene cara de médico vecino. Hombre. Vamos también a implementar brigada Respire Profundo. Respire profundo. Sí, señor, serán equipos que enseñarán a los ciudadanos a no desmayarse al ver la factura del hospital. Ah, claro. ¿Están anotando? Sí, señor. ¿Valentina está anotando? Sí, señor. Bueno, señor. Ay, algo para la sordera. Chequeo astral. Chequeo cruzado. Chequeo astral. Chequeo astral. Dígale a Santiago que apunte que después se hace Chequeo astral. ¿Cómo así que chequeo astral? Chequeo astral. Cada EPS deberá incluir un astrólogo de turno para prevenir enfermedades según su signo. ¿De verdad? Bueno, si el signo cáncer, no aplica. ¿Cómo? Lo leí mal. Bueno, si el signo cáncer, no aplica. Revise sus apuntes. Ah, si el signo es cáncer, no aplica. Si el signo es cáncer, no aplica. Claro. Reviviré este decreto Gargamel. ¿Qué dijo? Aunque sea lo último que haga el nuevo decreto Gargamel. Dijo, se le entendió otra Sí, señor, cosa. no, ese será el decreto Se le Gargamel. entendió otra cosa. ¿Y qué? Haga el Creo que pendejo. todos entendimos otra cosa. Valentina, el decreto Gargamel. Valentina entendió lo que yo entendí. Esto, aunque sea lo último que haga. Hágaselo. Perdóneme, ministro. Está bien que Es ese megáfono está duro, pero el sorda megáfono, no pero estoy se oyó todavía. clarito. Sí. No entendí el decreto. Valentina El entendió decreto lo Gargamel. Valentina, míreme, entendió lo que yo entendí. Perfectamente. Santiago también. Claro, lo Santiago, entendió. bueno, cada uno escucha lo que siente. Sí, Claro, señor. hágale. ¿Cómo no? Reviviré el decreto Gargamel, aunque sea lo último que haga. Sí, con G. Es con G. Bueno, hasta luego. Hasta luego, el ministro de Salud, el de funciones delegatarias, pero el de Voz Populi. Oscar Iván Castaño es Voz Populi. El Zuletazo del Día está aquí en Voz Populi con Jorge Alfredo Vargas. Jorge Alfredo, vamos a tener que acuñar un dicho, y es más negada que Verónica Alcocer. Ah, caramba. Porque a raíz de la decisión del gobierno americano de meterla en la lista Clinton, Sí. al lado de Gustavo Petro, de Nicolás Petro y del ministro Armando Benedetti, el presidente la negó, diciendo que ya no está casado con ella. Cuando le demostraron que sí estaba casado, entonces dijo que no, que es que legalmente ya no, pero que sí. Entonces la pregunta que uno se hace, que se está haciendo el ciudadano,
es si no están casados, ¿desde hace cuánto no lo están? Sí. Y si eso es así, ¿por qué entonces la primera dama lo siguió acompañando a eventos internacionales? Eso cuando no iba ella sola, como en una visita al Papa, como en una visita que hizo también en China, bueno, en fin. Sí. ¿Qué capacidad de decir barbaridades o mentiras? Pero le digo, como lo decía esta mañana aquí en Mañanas Blue, hola, indigna me parece doña Verónica Alcocer, y no lo digo por misógino, porque si uno no está casado con una persona, si ve a esa persona con una amante paseándose en las calles de Panamá, de verdad, ¿por qué sigue haciéndole el juego? ¿Solo por viaticar o solo por viajar? Realmente una vergüenza, pero bueno. Sigan estos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hay emergencia en el departamento del Cesar por las fuertes lluvias. Toda la información aquí en Blue Radio. Las intensas lluvias registradas durante la noche de este domingo en el departamento del Cesar causaron graves emergencias que incluso dejaron incomunicadas a algunas poblaciones rurales. Uno de los casos se registró en la vereda Sabana de León, jurisdicción del municipio de Manaure de Balcón, en el Cesar, donde sus habitantes quedaron incomunicados luego de que el río Manaure sufriera una creciente súbita que ocasionó deslizamientos de lodo y tierra mientras la gente dormía. Muchos habitantes de la zona afectada grabaron imágenes de lo ocurrido, manifestando que hace mucho tiempo no sufrían una... 5 de la tarde, 12 minutos. Premoniciones para esta semana, don Pedro Viveros. Jorge, mi premonición es lo que está ocurriendo en el sur del continente. Primero, la victoria de un, digamos, derechista institucional en Bolivia, como fue el candidato Paz, que ganó la semana pasada las elecciones en su segunda vuelta. Y eso es un mensaje porque los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta en Bolivia eran de derecha. Uno Quiroga y el otro Paz terminó ganando como el más institucional, pero también con unos conceptos de derecha y bastante alejados de la corriente del socialismo del siglo XXI encarnado en Evo Morales. Y ayer hubo una victoria de Javier Milei en Argentina, sonora, fuerte, porque él tiene un propósito y es cambiar el modelo que venía manejando y gobernando Argentina con el kirchnerismo, pero también referenciado con el peronismo. Y digo que es mi premonición, ¿cuál es? Pues esos vientos ahora en noviembre llegan a Chile, donde vamos a tener la primera vuelta presidencial. Hay una candidata del gobierno de Gabriel Boric, la señora Jara, y curiosamente hay 3 candidatos de derecha, que son Matei, Kaiser y Katz. Hay uno más de ultraderecha, uno más de una derecha, digamos, libertaria, y otro de derecha institucional. Las encuestas dicen que la señora Jara puede pasar a la segunda vuelta, pero en ninguna de las encuestas ella ganaría a la segunda vuelta. Entonces, quiero decirle que la premonición es que hay unos vientos contrarios a los que hubo en este continente durante varios años. El día de ayer se confirmó la implementación, sobre todo en el Congreso, de los cambios de Javier Milei en Argentina. Sí. Se decía que hubo unas elecciones solamente del Congreso de Buenos Aires hace unas semanas, no le fue bien ahí a Javier Milei, se decía que no le iba a ir bien nacionalmente, pero en los últimos días se cambió esa corriente y ganó el Parlamento para poder dar la pelea al interior y tener mayorías y seguir con su idea de cambiar el modelo, sobre todo económico, en Argentina. Ganó también alguien adverso a Evo Morales en Bolivia, y ahora se viene en noviembre la primera vuelta presidencial en Chile. Creo que hay vientos más de derecha, Jorge Alfredo, que del modelo del siglo XXI que gobernó el sur durante muchos años. Don Álvaro Forero, premoniciones para esta semana. Que
va a continuar lo que podría llamar la manipulación de los resultados, en vez de tratar de observarlo, uno, como lo que es objetivamente, y dos, la oposición, en vez de aprender y tomar lecciones de cómo tiene que enfrentar al petrismo. Se han dicho muchas cosas, que esta consulta no alcanza los votos de la consulta de hace 3 años, pero los hechos en números son estos. Hace 3 años, en las elecciones legislativas, el petrismo sacó 2.8 millones de votos, más o menos, o casi exacto lo que sacaron ahora. En la consulta simultánea, porque había más de 10 millones de electores en las urnas, entonces pues unos del partido y otros de otros partidos metieron la mano, Gustavo Petro sacó 4.4 millones y el total del pacto histórico cerca de 5. Luego en la primera vuelta eso subió a 8.5 millones de votos y luego en la segunda vuelta a 12.2 millones de votos. Lo que trato de decir es que cada elección es distinta. Entonces decir que sacó muy poco el petrismo porque no sacó los 12 millones de la segunda vuelta o de la primera o de la consulta, pues no es acertado. Lo que muestra es que el petrismo tiene los votos para mantener su votación o incrementarla para Congreso. Y yo creo que eso es lo que más le importa al presidente. Por eso se arriesgó. Esta jugada fue muy arriesgada, eso ha podido salir mal y matar las posibilidades del pacto histórico. Eso debajo de 1,5 millones hubiera sido un desastre. Mucha gente decía que iba a ser así, pero se dijo de todo. Entonces se dedican a tratar de desprestigiar en vez de ver la realidad, que el candidato del presidente era Quintero, que Quintero iba a arrasar, después que Bolívar, nada de eso salió. Hay que tratar de mirar, observar serenamente lo que pasó, los amigos del petrismo para saber el reto que tienen y los enemigos del petrismo para saber el reto que tienen. Entonces, comparado a las cifras de la elección legislativa, esta vez sacaron lo mismo y eso es la cifra más importante porque en eso arrancaría las legislativas. Muy posiblemente el candidato, ya sea con otro de un Frente Amplio o solo Iván Cepeda, saque más de esos 2.7 millones porque la vez pasada fue así. La lista sacó 2.8 y Petro sacó 4.4 y el total sacó 5 millones. Entonces hay que mirar eso objetivamente porque esto es nuevo para la democracia colombiana, este multipartidismo, en este desorden que vivimos. Aquí por lo menos hay unos indicadores concretos de qué puede pasar para unos y para otros. Ya en segundos analizaremos y desmenuzamos lo que pasó en la consulta del pacto histórico ayer. Histórico el momento, histórica la consulta, histórica la jornada, sin problemas y sin mayores alteraciones de orden público y nada, es decir, la democracia así. Y en segundos, don Álvaro y don Pedro, ¿quiénes son los ganadores y los perdedores de esa consulta del pacto histórico ayer 5/19? Premoniciones para esta semana, Valentina. Para esta semana, Jorge Alfredo, los nuevos acercamientos que va a seguir trabajando el presidente Gustavo Petro y su gobierno hacia Venezuela, pese a que públicamente en algunas ocasiones ha tratado de distanciarse. Lo cierto es que sobre la mesa y sobre los proyectos, Colombia sí se quiere acercar a Venezuela. Hemos visto, por ejemplo, las zonas binacionales, hemos visto que el presidente Petro insiste en que se junten las inteligencias de las fuerzas públicas de ambos países y hoy se conoció entonces las gestiones que están haciendo desde la Junta de ISA y también de la Embajada de Colombia en Estados Unidos para evaluar cuáles serían las consecuencias en caso de que Colombia le venda energía a Venezuela, porque hemos visto al ministro de Minas allí en Caracas reunido con Delcy Rodríguez insistiendo en que quieren venderle energía al vecino país y son algunas de las gestiones que vamos a estar viendo esta semana con el fin de mantener las relaciones comerciales con el país de Venezuela. Jorge Alfredo. Premoniciones para esta semana al estilo Voz Populi. El humor
humor de Voz Populi aquí en Blue Radio. Llegó la candidata Vicky. ¿Quién llegó? Vicky. ¿Quién? La candidata Vicky. Sí. Gaviota que me hace peda, volar muy alto. Gaviota que ve a la corcho, que a humo huele. No te detengas, triste gaviota, sigue aspirando, tal vez mañana cambie mi suerte. Querida Vicky. Perdón, no he terminado el vibrato. Perdón, Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí puedo intervenir. Sí, señor, ahora sí. Bueno, Vicky, ¿cómo analiza los resultados de la consulta, del pacto? Querido Richie, me parece que el que haya ganado Cepeda es algo gravísimo. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, señor. ¿Y si hubiera perdido el doctor Cepeda? Ahí sí me hubiera parecido algo gravísimo también. Ya. Hay que tener cuidado porque detrás de él está el poder del presidente, el presupuesto, la chequera, las finanzas, el tren elevado de Buenaventura a Barranquilla y hasta el ejército de la humanidad para ir a Gaza por si se reactiva la guerra. Claro, pero bueno, pero eso hace parte normal de la política, ¿no? Ah, ¿entonces soy una farsante? No, yo no dije eso. No dijo eso, No, señor, pues dígamelo, dígamelo, que entre más me insulten, más seguidores gano. Pero claro, ¿cómo no? Pero por supuesto, dígamelo. ¿Esta consulta la ve como un triunfo o como un fracaso para el gobierno Petro? Un total fracaso. Sigan estos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hay emergencia en el departamento del Cesar por las fuertes lluvias. Toda la información aquí en Blue Radio. Las intensas lluvias registradas durante la noche de este domingo en el departamento del Cesar causaron graves emergencias que incluso dejaron incomunicadas a algunas poblaciones rurales. Uno de los casos se registró en la vereda Sabana de León, jurisdicción del municipio de Manaure de Balcón, en el Cesar, donde sus habitantes quedaron incomunicados luego de que el río Manaure sufriera una creciente súbita que ocasionó deslizamientos de lodo y tierra mientras la gente dormía. Muchos habitantes de la zona afectada grabaron imágenes de lo ocurrido, manifestando que hace mucho tiempo no sufrían una emergencia similar. Un comunicado a la población de Sabana de León con Manaure por esta creciente impresionante. Los habitantes dicen que tenían años de que esto no se presentaba en esta región. Asimismo, en el municipio de La Paz, Cesar, reportan en la vereda Filo Machete otra creciente súbita que habría ocasionado inundaciones. Consecuencia de estos deslizamientos, varias vías están taponadas, afectando la movilidad de campesinos que buscan sacar sus cosechas y el resto de la comunidad. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El zuletazo del día está aquí en Voz Populi con Jorge Alfredo Vargas. Jorge Alfredo, vamos a tener que acuñar un dicho y es más negada que Verónica Alcocer. Ah, caramba. Porque a raíz de la decisión del gobierno americano de meterla en la lista Clinton, al lado de Gustavo Petro, de Nicolás Petro y del ministro Armando Benedetti, el presidente la negó, diciendo que ya no está casado con ella. Cuando le demostraron que sí estaba casado, entonces dijo que no, que es que legalmente ya no, pero que sí. Entonces la pregunta que uno se hace, que se está haciendo el ciudadano, es si no están casados, ¿desde hace cuánto no lo están? Sí. Y si eso es así, ¿por qué entonces la primera dama lo siguió acompañando a eventos internacionales? Eso cuando no iba ella sola, como en una visita al Papa, como en una visita que hizo también en China, bueno, en fin. Sí. ¿Qué capacidad de decir barbaridades o mentiras? Pero le digo, como lo decía esta mañana aquí en Mañanas Blue, hola, indigna me parece doña Verónica Alcocer, y no lo digo por misógino, porque si uno no está casado con una persona, si ve a esa persona con una amante paseándose en las calles de Panamá, de verdad, ¿por qué sigue haciéndole el juego? ¿Solo por viaticar o solo por viajar? Realmente una vergüenza, pero bueno. Sigan estos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 1. Nicolás Maduro rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro y su entorno más cercanos al incluirlos en la lista Clinton. El régimen chavista aseguró que el mandatario colombiano es el único que ha luchado contra el narcotráfico y sus supuestas vinculaciones con la mafia política. Un poquito en la historia de la televisión y en esa época que no había realities musicales como hoy en día, Yo Me Llamo y La Voz y todo esto, entonces eran programas musicales como Espectaculares de don Julio Sánchez Vanegas, como el Show de las Estrellas de don Jorge Barón y como el Show de Jimmy, que tenía humor, tenía cante aunque no cante, tenía las supernotas, tenía una cantidad de cosas muy importantes. Un innovador total. El gran Jimmy Salcedo, una figura de la televisión, señor. Jaime Alberto Salcedo Tafache. Este hombre nacido en Barranquilla hace 33 años, nos dejaba un día como hoy. Tenía problemas de diabetes y duró en coma bastante tiempo hasta el 92. Estuvo desde el 89 hasta el 92 en coma. Pero hoy le hacemos un homenaje porque no solo fue un gran innovador de la televisión colombiana, sino también de la música. Aquí estamos oyendo Maranguango, un temazo que mezclaba además la psicodelia, el funk, los ritmos colombianos. ¿Y eso era de él? Claro, Maranguango. música? Él lanzó muchos con la discos. Onda 3, se llama Onda 3. Tuvo su banda que llamaba la Onda 3, aunque trabajó primero con los Beat Bops. Y con los Beat Bops hizo grabaciones. Lanzó más de 6 discos. Maranguango pertenece a uno de esos de 1973. Y fue un innovador musical, digo, porque estaba a la vanguardia de lo que sonaba en esa época, que era el funk y las cosas diferentes. Colombia todavía era muy parroquial y muy metida como en la montaña, como diría Alfredo Iriarte, el Tíbet de Sudamérica. Dice el maestro Alfredo, sí. Sí. Así que esto como que no le donaba a la gente mucho, pero si usted lo oye ahora es una cosa buenísima. Jimmy Salcedo. Decíamos que innovó mucho porque al 71 empezó su show de Jimmy. Y más adelante, en los 80, hizo Do Recreativa TV. Do Recreativa, que fue una programadora muy famosa. Claro. En esa época no había canales privados, entonces eran canales nacionales y eran los programadores. Entonces estaba Cinevisión, estaba Punch, estaba Caracol, estaba RCN, estaba y había programadoras de personajes como Jimmy Salcedo. Claro. Varias programadoras, porque, bueno, Julio de Sánchez Vanegas tenía Coestrellas, estaba. Coestrellas, donde eran Pacheco y el Gordo. Y el Gordo y el gran socio de ellos era el Jaime Gustavo Cárdenas. Gran Gustavo Cárdenas, que era, ¿sabes dónde quedaba Coestrellas? 53 arribita, de la séptima. Coestrellas era que se juntaron estos señores a hacer una programadora. Jimmy Salcedo, Do Recreativa TV. Y Do Recreativa nace por la misma testarudez de Jimmy, porque él decía, yo quiero hacer algo diferente. Y Pacheco y el Gordo era el que lo convencen de que haga Do Recreativa. Y ya obviamente el show de Jimmy mejora mucho más. Sin duda alguna, había los musicales que ya estábamos nombrando, Jorge Barón y todo eso, pero el show de Jimmy tenía una parte con bailarinas, unos invitados se llaman las supernotas. Las supernotas. Tenía un invitado que era el invitado internacional o lo que fuera, orquestas o cantantes o lo que fuera. Sí. Tenía una sección de cante aunque no cante, que era un invitado de la farándula, de la actualidad, de la política. Ponía a cantar a todo el mundo. Cantar o no cantara, Jimmy era un gran pianista. Musical. Era una entrevista con un piano de cola. Sí. Eso se hacía en Revisión y llevaba al invitado. O lo sacaba a la calle, pero ya después podían sacar los televisores. Y después los Recochan Boys. Y los Recochan Boys, que era la parte musical, con el inmenso, el grandísimo Hernando Casanova. Pero murió. Oiga la presentación, óigala. Ese era el show de Jimmy. Hola amigos. Siempre bien vestido él, ¿no? Perfecto, de saco y corbata perfecta. Santi, muy bien. Y debió morir muy joven, Jimmy Salcedo. A los 44 años. Caramba. A los 48, perdón. Usted nos ve. Tan listo, los artistas están en ti. La supernota es Qué bueno recuerdo. ¿Por qué? En el show de... ¿Cuándo era el show de Jimmy? El que lo diga se gana un café. ¿Por qué? ¿Jueves o viernes? ¿No era? No, ellos no, Jimmy Salcedo no eran los fines. Esas variedades eran los sábados. Claro. Jueves en la noche, seguro, ¿sí o no, Eduardito? Jueves en la noche. Sí, porque esos programas
Recuerde usted que la programación en los canales nacionales, Sí, señor, Santi, era el jueves. era a las 7 de la noche un noticiero de media hora, que era el noticiero a las 7 y 24 horas. Y horario familiar. Y después 7 y media había Una serie gringa. Una serie gringa y un musical. Exacto. Y estaba Espectacular Ejes también. Y estaba el show de las estrellas. Los sábados siempre fue Sábado Felices. Sí. Sí, los sábados no había musical. Y en la mañana, o sea, matutino era, no, perdón, como a las 11 de la mañana desde la media torta. Variedades con Pacheco del Gordo, hombre. Variedades. Grandes. ¿Qué pasa, Peter? Jorge, yo no quería... Lleva una hora. ¿Qué pasó, Peter? Trayendo a colación el gran Jimmy Salcedo, que yo no me perdía los jueves este maravilloso programa. Sí, ¿qué pasa? Pero era por las supernotas. ¿Las supernotas que eran? Que eran unas chicas de protuberantes carnes. Una de esas chicas de protuberantes carnes se perdió en la calle del Cartucho y después de una gran investigación, igual que el presentador de 24 horas, Ervin Toiber, ¿sí era? Sí, el que terminó allá, que se hizo una investigación periodística y una de estas niñas que bailaban las supernotas no era Ervin Toiber, perdón. No era, estoy seguro que no era. Sí, es otro nombre. Ya le voy a decir quién. Pero estas niñas eran unas bailarinas que salían con Jimmy Salcedo, como dice Santi, Jimmy Salcedo muy bien vestido siempre, y entonces el encabezado la bailaba con las supernotas, y entonces ahí decía Santi, entonces tenía el humor, e innovó en eso, muy bueno. Un invitado que no cantaba, entonces hoy Esteban Hernández, que no es un cantante profesional, pero junto al piano le hacía una entrevista muy chévere, y hacía un artista internacional. Pacheco. Una de ellas terminó en la calle Cartucho, y después fue una crónica periodística impresionante cuando la encontraron. Efraín Camargo. Efraín Camargo. Efraín Camargo. Hola, decía Pacheco, porque Pacheco hablaba muy, que eran Jimmy, el Culebro, Pacheco, imagínense ese grupo. Jugaban Generala porque él tuvo una época que arrendó el Gran Batel. Jimmy Salcedo. ¿Sí? Era la discoteca ahí. Carrera Séptima, calle 71. Claro, donde está ahora Villa de Laida. Memoria, ¿no? Villa de Laida, que era la casa de Laida, de la familia Nieto. Mucho tiempo. Y ahí fue el Gran Batel. Pero ahí fue la discoteca mucho tiempo. Lindísima. Todavía está para los oyentes que no son de Bogotá. Carrera Séptima, calle 71 de sur a norte. Esas eran las casas que había en esa. Abajo de esa casa, enfrente era la casa del expresidente Carlos Lleras Restrepo. Y Willy Newell, que era su director musical, Willy Newell, ¿se acuerda? Willy Newell, claro, hombre. Él decía, San Andresano. Jimmy Salcedo toda su ropa la compraba en el extranjero. Claro. Por eso se vestía tan bien, el tipo era muy pintoso. ¿Ese Willy Newell era basquetbolista también? No. Creo que también jugó baloncesto y fue director musical. Hombre, qué recuerdos bonitos. Buenos, hombre. Podemos seguir aquí. Oigamos Maranguango. Gracias, Jimmy, por tantas cosas. Jimmy, gracias. Póngale la música. Buen recuerdo al Jimmy. Un homenaje a Jimmy Salcedo. Don Esteban, en la investigación que hace aquí, ya investigamos, Eduardo no me pasó. Tuvo varios horarios. Show de Jimmy, sí. Nos acordamos bien los jueves, Eduardito. Mi control master que jueves se acuerda de esos años 8:30 de la noche en la cadena 2 de Enravisión. Jueves 8:30 de la noche. Sí, entre el 84 y el 91. Ahí después sí fue los sábados, vea. Y los sábados entre el 92 y el 93, pero ya no era Jimmy el presentador, porque estoy viendo esto, pero no, porque ya estaba en coma. Sí, ya estaba listo. Coma diabético. Sí, ya estaba en el 89, él quedó en el coma. No, ya no estaba Jimmy. Ya no estaba Jimmy Salcedo en esa época. Y había un programa infantil además que hacía, que se llamaba Semifuso. Musical, de concurso a las 4 de la tarde con Dos Recreativa. Okay. Jimmy era una cosa loca, hermano, muy chévere. Que me manda Eduardo aquí el aviso, el aviso, Santi, que dice: el show de Jimmy, Hernando Casanova, su elenco y mucho humor en lo que está sonando, balada, rock, merengue y vallenato, jueves 8:30, cadena 2 Recreativa TV.
Cadena 2. Había Canal 1. Debajo de mi camión. Canal 1 y Cadena 2. Y lo recochan muy bien. Debajo de mi camión, bueno. Claro, sale con el del binomio de oro con el culebro. Que atropellan. Y entonces Jimmy es un policía. Debajo de mi camión, debajo de mi camión. Abajo está Rafael Orozco. Y Rafael Orozco lo espicha debajo del carro. Es que Fernando Casanova lo espicha. El culebro fue tan grande que ponía a actuar a los grandes cantantes. Claro. Era un humor de esa época muy bueno. A la gente que busque en YouTube, porque están los videos de los Recochan Boy, es muy bueno. Hay uno muy bueno, espere antes de que lo ponga, Pere, que es en Navidad, que van los 3 Reyes Magos, que son Jimmy, el negrito de la batería que siempre tocaba, a mí no me acuerdo, y Hernando Casanova. Y el otro humorista se llamaba, estaba ahí. El de la orquesta, que era Claudio Soto. Claudio Soto, el bigotudo. Entonces van caminando y dicen, ahí va la estrella. Pues son los Reyes Magos. ¿Sabe quién es la estrella? Pacheco entrando a la casa. Esto es emblemático. Y Pacheco se prestaba para este es más huevón, este es más pendejo. Pero eran chistes igual. Pero era muy bueno. Y Pacheco se prestaba para eso porque era Jimmy Salcedo. Claro. Esto era debajo de mi camión con Rafael Orozco original. Póngalo, mijo. Muy bueno. No. Y Jimmy de policía. Sí. Jimmy era policía. Ponelo. Debajo de su camión, debajo de su camión. Debajo de su camión. Hay un man atropellado. Pues yo sí sentí algo raro. Pensé que había... Sí, ese es Rafael Orozco. Claro. Por esa esquina, mirando para el otro lado. No vengan con ese cuento. A mí no me llama nadie. Debajo de su camión hay un man que pide agua. Muy bueno, buen humor el del culebro. Y lo impresionante es que ponían a actuar a todas esas grandes figuras de la televisión y a los artistas internacionales, y todos les hacían la segunda en unos chistes bobos, pero eran muy buenos, y el paso por el piano de Jimmy Salcedo también, y terminaban cantando la gente, pero cantando en vivo, porque además no lo grababan en un estudio, cantaba en vivo. Esos eran libretos. Súbale, Jimmy, súbale, Jimmy Salcedo. Noticias a esta hora porque se ha presentado un asesinato, un homicidio en un restaurante en cercanías a la Fiscalía aquí en Bogotá, Valentina. Sí, señor, cerca al búnker de la Fiscalía. Esto ocurrió, este caso de sicariato en el interior de un establecimiento comercial de un restaurante. Nicolás, ¿cuál es la situación a esta hora y qué se sabe entonces de la víctima? ¿Qué han dicho las autoridades hasta el momento? Buenas tardes, Nicolás. Hola, Valentina, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Lo confirma en este momento el CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá. Es que el hecho ocurrió en la calle 22B número 5138. Esto en un local comercial, un restaurante muy conocido, muy cerca también a la gobernación de Cundinamarca y frente a la Fiscalía. Lo que confirma a esta hora el informe preliminar es que la víctima se trataría de un hombre de 40 años que estaba en compañía de su esposa. Entraron a este local comercial, hicieron la compra, se sentaron a comer y después de esto entró un sicario a pie, le propinó 4 disparos. El sicario sale rápidamente, del cual no se tiene certeza si se desplazaba en una moto, en un carro o simplemente se desplazó hacia otro lado. A este hombre que fue herido lo trasladaron a un centro asistencial y murió por la gravedad de las heridas. La policía confirma además, Valentina, que en este momento los encargados de la investigación es el CTI, que ya hacen presencia en el lugar, y además confirman que este hecho ocurrió exactamente a las 3:40 de la tarde. El hombre, como le confirmaba Valentina, murió a causa de los múltiples disparos que recibió en su cuerpo, y además se confirma que solo fue la única persona que perdió la vida en este sitio. Sin embargo, también están todavía averiguando la dirección o también la identidad de este hombre para saber si se trataría de un ajuste de cuentas, si se trataría además de algo relacionado también con dinero o relacionado además con alguna venta. Sin embargo, en este momento pues es información
que entrega la policía y el CTI de la Fiscalía. Un hombre de 40 años en este momento permanece el lugar completamente acordonado, como le digo, repleto de agentes del CTI y también de la Policía Metropolitana de Bogotá, mirando obviamente las cámaras de seguridad para dar con el paradero de este señor o de esta persona que le propinó 4 disparos al hombre de 40 años y así dar con el paradero. Esto es información en desarrollo. Nicolás, noticia en desarrollo, un homicidio en cercanías a la sede principal de la Fiscalía en Bogotá. Y continúa la novela y el novelón de la historia y la pelea entre Esperanza Gómez, la Esperanzita Gómez, muy querida por muchos, y Meta, por el cierre de una cuenta de 5 millones de seguidores. Sí, señor, y es que recordemos que... ¿Cómo dice? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, por lo de Meta es la plataforma. Meta es la plataforma, señor. De Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Podemos volver a titular. Pelea entre Esperanza Gómez, actriz muy conocida y reconocida. Claro. Gran amiga de esta casa. Y Meta por el cierre de una cuenta de 5 millones de pesos. Y Meta. Casi nada. Pues sí, no, tiene toda la razón. ¿La pelea es Está entre quién? peleando. Sigue Entre peleando, Esperanza sigue Gómez peleando. Y Meta. Y Meta. Esperanza y Meta. Eso es de no acabar. Y está ahí tratando de mediar la Corte Constitucional. ¿Quién está mediando? Por favor. No, Valentina. No dejan. La pelea entre Esperanza Gómez y Meta. Y Métale a esa pelea. Porque le cerraron la cuenta ¿Cómo? de Recordemos de Instagram. Es que le habían cerrado la cuenta de Instagram a Esperanza Claro. Gómez, claro. Y la Corte Y la joden, Constitucional pero le vamos. dijo a Meta, que es el que Claro. administra y el que está Claro. de Instagram, que efectivamente había sido una decisión arbitraria que no había, digamos, le había perjudicado su trabajo de generadora de contenido en redes sociales. Claro. Y ahora está respondiendo Meta. Está diciendo, no voy a acatar ese fallo, lo está pidiendo tumbar porque considera que, digamos, la Corte no tiene al menos esta jurisdicción de tomar estas decisiones. Pero bueno, Sergio Barbosa tiene los detalles de este problema judicial entre Esperanza Gómez y Meta. El pleito entre Meta y Esperanza Gómez sigue teniendo desarrollos. Esta vez el gigante de las comunicaciones le pidió a la Corte Constitucional tumbar el fallo a favor de la actriz de cine para adultos que dio una serie de órdenes por la eliminación de la cuenta de Instagram de Gómez por supuestamente violar las normas de los desnudos en esa red social. La Meta dice que este fallo tiene varias irregularidades, señalando que Esperanza Gómez interpuso este recurso fuera de los plazos establecidos, además que no se les convocó en una sesión técnica que se realizó en noviembre del 2022. En el fallo que protegió los derechos de la actriz de cine para adultos, la Corte había ordenado a la empresa establecer un canal de comunicación electrónico accesible y visible que permitiera recibir notificaciones de procesos judiciales originados en el país. Sin embargo, la Corte también es clara en precisar que esta medida solo aplica para las acciones de tutela que están hechas para proteger los derechos fundamentales y no para todos los procesos judiciales en general. La Sala Plena deberá determinar si accede o no a la solicitud de Meta de anular el fallo que profirió a favor de Esperanza Gómez. 5:42, un video del ministro del Interior peluqueándose. Sí, señor. Sí. ¿No? Ha causado muchos seguidores, ires y venires, comentarios y like, porque el ministro del Interior habló esta mañana y dijo que estaba muy sentido, muy golpeado por lo de la lista Clinton, que le cerraron unas tarjetas que tenía de 99. A la hora de haber conocido, digamos, la denuncia de haberse conocido, ya le bloquearon las tarjetas de crédito, las que están relacionadas con bancos, y que está muy afectado y que no sabe qué hacer y que está preguntando dónde va a recibir el próximo sueldo que le llegue. Ahí está el video de Benedetti. Es una muestra de que unas personas quieren la vida, le gusta la democracia. En marzo van a derrotar, van a peluquear a todo aquel que le guste la muerte. Por ejemplo, la derecha. Ojo, que no se vaya a joder el país, se lo vengo diciendo. Seguro que quedé bonito, como quedó bonita la democracia, como quedó bonito el pacto histórico. Lo que pasó hoy. Este es el video del ministro del Interior, Armando Benedetti, cortándose el pelo. Tengo al ministro Benedetti, al de Voz Populi. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Ministro, ministro, ¿ya se cortó el pelo? Sí. Usted sube un video en el que muestra cómo se corta el pelo y está hablando de la victoria de la izquierda. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Bueno, bien motilado, bien recortado y bueno, bien bloqueado, pero porque pasé de listo a lista Clinton, obviamente. Pero, a ver, ¿por qué esa comparación entre la política y la peluquería? Es que esta consulta fue como haber entrado a una barbería, Garemonda. A los de la derecha le pegamos tremenda peinada. A los críticos se les hizo su desvanecido. Y con los resultados queda claro que este país está partido a la mitad. Uy.
Pero, ¿por qué? Pero a ver, cambiando el tema, ya no me hable de la lista Clinton. Dice usted que se siente mal, que se siente golpeado, porque lo vincularon en la lista. ¿Qué efectos ha sufrido últimamente? Pues mucho, Caregaber, porque por ejemplo ¿Cómo? me dejaron sin visa. No, pues eso ya lo sabíamos. Bueno, me refiero a que me dejaron sin visa, sin máster, sin diners. Esto que estoy viviendo con lo de esta lista también se puede comparar con peluqueada. Pero más allá, porque en todo no me hicieron corte, sino un recorte, ya ve. Mejor dicho, me pasaron la cero porque me dejaron bien pelado. Lo que espero es que después de este estrés no se me caiga el pelo, porque tú sabes que si se me cae el pelo, nos caemos todos. No. Gracias. Mira cómo quedé bonito. Sí, muy bien quedó. El ministro Benetti de Voz Populi. Oiga, señor, una noticia política en desarrollo. Tendremos más adelante detalles sobre este rollazo político, y es que está citando el hoy precandidato Juan Carlos Pinzón mañana martes a las 3 de la tarde en la sede del Hotel Hyatt en Bogotá para anunciar el aval del Partido Verde Oxígeno para su candidatura. Juan Carlos Pinzón: Colombia merece un presidente que ponga a los colombianos primero, es lo que dice Juan Carlos Pinzón. Para tener ese aval, en segundos tendremos desarrollo de esta noticia. Oscar Iván Castaño es Voz Populi. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. El Zuletazo del día está aquí en Voz Populi con Jorge Alfredo Vargas. Jorge Alfredo, vamos a tener que acuñar un dicho, y es: más negada que Verónica Alcocer. Ah, caramba. Porque a raíz de la decisión del gobierno americano de meterla en la lista Clinton, sí, al lado de Gustavo Petro, de Nicolás Petro y del ministro Armando Benedetti, el presidente la negó, diciendo que ya no está casado con ella. Cuando le demostraron que sí estaba casado, entonces dijo que no, que es que legalmente ya no, pero que sí. Entonces la pregunta que uno se hace, que se está haciendo el ciudadano, es: si no están casados, ¿desde hace cuánto no lo están? Sí. Y si eso es así, ¿por qué entonces la primera dama lo siguió acompañando a eventos internacionales? Eso cuando no iba ella sola, como en una visita al Papa, como en una visita que hizo también en China, bueno, en fin. Sí. ¿Qué capacidad de decir barbaridades o mentiras? Pero le digo, como lo decía esta mañana aquí en Mañanas Blue, hola, indigna me parece doña Verónica Alcocer, y no lo digo por misógino, porque si uno no está casado con una persona, si ve a esa persona con una amante paseándose en las calles de Panamá, de verdad, ¿por qué sigue haciéndole el juego? ¿Solo por viaticar o solo por... Hola, mortales rockeros. Uy, ¿qué fue eso? Bienvenidos al hogar geriátrico. Al hogar geriátrico, mis últimos pasos. Queremos rock. Es la niña que va donde el profesor. ¿Dónde, profesor? Un hogar donde el rock hace parte de nuestra sangre. Y nuestra sangre hace parte de nuestra anemia. ¡Viva el grupo Anemia! ¡Anemia! ¡Anemia! Un hogar. No, mejor sigo así porque me voy a lastimar. El gloti.
Un hogar donde los abuelitos rockeros tienen cursos en diferentes instrumentos musicales. Los de 60 a 70 se especializan en la batería. Qué bien. Y los de 70 a 80 se gradúan en la guitarra. Ah, en guitarra. ¿Y los de 80 para arriba? Esos se creman en bajo. Oh. Ay, no hay ¿Qué? Ay, qué chiste. Ya estoy cansado de darte oportunidades. Gracias, de verdad, maestro. Chivi. Párale bola a tu empleo porque, como le dirían al cirujano de cambio de sexo montando una venta de cubiertos de mesa, el palo no está para cucharas. Bueno, a ver. No qué empiece. juego. Sea grosero, Esteban, no me regañes. ¿Verdad? No vengas a empañar el petro de mi alegría con los negocios internacionales de tu amargura. Ay. Y mucho menos hoy, que vengo más trasnochado que celador de UCI. ¿Celador de qué? De UCI. Uy, sí. Pues es el señor que trabaja. De la Unión Ciclística Internacional. No, unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué viene tan trasnochado el señor? A ver, nos cuenta. Parece, hermano, que ahora pues que se pusieron de moda los simulacros. Ay, hombre. Entonces a mí me dio por hacerles un simulacro rockero a los viejitos. ¿Simulacro qué? Rockero. Vea. Está feliz, Jorge, es el viejito adicto a las drogas. Adicto. Don Periconrao. ¿Se llama así? Sí, es que ayer participó en un concurso para ir a un concierto y se ganó 3 pases. No sea así, hombre. 3 pases dobles. Pero, no, para que vaya en pareja. sí, exacto. Pero como a él no le gusta casi el rock, Sí. entonces le va a dar esas entradas a don Alvareto. ¿Y de verdad? ¿Y con quién va a ir don Alvareto? Con don Juan Cannabis y doña Marijuana. ¿Me he dicho van todos? Sí, van todos. todo el grupo. Va Santi, Va todo el grupo. van todos. El que sí está listo para ir al primer concierto es el otro viejito que le gusta pues la qué? ¿cómo te dijera yo? ¿La qué? Está pues la qué? La maracachava, pues. ¿Ah, sí? Y que es periodista nocturno. ¿Quién es? Don Eduard Porros. Hombre, no le Es creo, Jorge, ¿sí? es más, Jorge, ya hasta lo contrataron de un canal de televisión para que haga una sección solo para Sección. amantes del rock. ¿De verdad? ¿Cómo se va a llamar la sección? El ojo rojo de la noche. Hombre, el único problemita que hemos tenido es que el viejito que tenemos ahí en el hogar, que es muy alto, de mayor estatura de todos, don Larguilucho. ¿Se llama así? Sí, en un ensayo para lo de los conciertos quedó estéril. No. Ay. ¿Y por qué? Hombre, porque le dio por poguear con don Enananías. No, le creo. Hablando de este señor, este viejito, ¿dónde nació don Enananías? Buena pregunta, amigo periodista. Don Enananías nació en Anolaima. Se le ocurrió ahí, hijo, aquí yo meto este apunte, yo acomodo. Claro, porque todo para llegar ahí. Sí, vale, porque un apunte que tú no dices, no verbaliza, te da una gastritis. ¿Qué? Un apunte que no la gastritis. Claro, porque cuando tú tienes un apunte, el apunte que no. Exacto. Eso mismo me pregunto yo. Ah, claro. Hombre, otra viejita que ya tiene todo preparado para ir a los conciertos. Yo te he hablado de ella. ¿Cuál es? Esta que ¿Cuál? Que fue que. ¿Pero cuál? La que yo diga, a te conté. ver cuál, pero mijo, una ahorita hora que- de sati. relata, que no me acuerdo. ¿Cuál? La que fue mi. Que fue. ¿Quién? ¿Quién? Pero representante. ¿Quién? Doña Susana Oreal. No fue Es ministra. más, Sí. hasta se va a ir disfrazada de un personaje famoso de los dibujos animados. ¿De verdad de quién? De Homero Simpson. Homero, claro. Homero. Claro que el que sí nos tiene pues medio. ¿Qué? Sí nos ¿De tiene qué? muy, con esa fiebre del rock, hermano. Es que nos tienes pero desesperadores. ¿Quién? Don Varicoselio. ¿De verdad? Sí, hombre, porque desde que le dijimos no ha parado de cantar canciones del cantante que más le gusta a él, con ¿De el verdad? que más identifica. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es? Bon Jovi. No. ¿Lo conoces? ¿Qué le pasa? Bon Jovi. Bon Jovi. Es otro. Vamos bien ahorita con los síntomas para saber si usted Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, cuando se pone botas roqueras queda como un pensionado de la defensa civil. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el Se mete el pendejo. pantalón adentro de la boca. Sí, se remonta. Eso es horrible. Si la señora siempre se le arruncha en la barriga, pero es porque la arrulla el ruido de las tripas. Se está poniendo viejo, O sea, sí. cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo.
Si ya la única metálica que le sube el ánimo es la air fryer. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando alguien le está estornudando al... Usted también. Ya. No se le rían. Si cuando alguien le está estornudando al lado, en el primero le dice salud. En el segundo le dice dinero. Claro. Pero en el tercero lo mira feo y le dice tafesión. Ah, nomás. Salud, Se dinero, está amor. poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si al último concierto al que fue le dieron 2 manitos de Orbitel para aplaudir. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando un hijo le presenta a la primera novia, usted lo primero que piensa es, ¿será que ya? ¿Será que ya? Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Y si ya el delicioso se le volvió como un poco, es más lo que se aporrea que lo que disfruta. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Bueno, ahorita le recuerdo @Tarcisio Maya y los dejo con esta pregunta A ver, maravillosa. maravillosa Todos los viejitos. pregunta, sí. Maravilloso. ¿Por qué ustedes, los viejitos, tienen que coger tanto impulso para bostezar, hombre? ¿Por qué? Como que uno... Más contagioso que ¿Qué lo contagioso que es tú? Sí, el bostezo. Guay. Mire, ya le pegó. 5:56 estamos en Voz Populi. Diego Briseño es Voz Populi. En Voz Populi, la actualización de la información. Porque sigue siendo el tema político después de la consulta popular del pacto ayer en Colombia. Y las cuentas que se vienen, Jorge Alfredo, pues tras la elección de Iván Cepeda como candidato presidencial por el pacto histórico, el presidente Gustavo Petro hizo una propuesta, la de conformar una nueva coalición llamada Frente Humano, que incluiría sectores de los verdes, los liberales y de la nueva U para las elecciones de 2026. Sin embargo, ya hay respuesta, es negativa, fue el Partido Liberal el que está rechazando esa invitación y fue en voz del senador Mauricio Gómez Amín, quien criticó la iniciativa al asegurar que no se van a aliar con un gobierno que según él ha afectado diferentes servicios como lo es el de la salud y el de la educación. Por ahora, entonces, en ese eventual Frente Amplio que comienza a tomar forma, estarían Iván Cepeda, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Daniel Quintero, todavía en algunas dudas porque también está en otro futuro, digamos, incierto jurídico, porque él dice que hoy se va a inscribir oficialmente con un tema de firmas, pero está la pregunta de si el CNE le va a aprobar o no, porque él estuvo participando oficialmente en la consulta, porque los partidos no lo retiraron de esa inscripción. Digamos, partimos de una consulta, ¿cómo se inscribe por firmas? Es la pregunta que tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral. Sí, ese es lo que tienen que responderle, porque lo explicaba esta mañana el registrador. A nosotros como registraduría no nos llegó ninguna solicitud oficial de partidos, de movimientos políticos para retirar su candidatura, porque digamos de manera unilateral o personal no lo podía hacer. Sigan estos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 1. Nicolás Maduro rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro y sus entornos más cercanos al incluirlos en la lista Clinton. El régimen chavista aseguró que el mandatario colombiano es el único que ha luchado contra el narcotráfico y sus supuestas vinculaciones con la mafia política. Las 3 del día al estilo Voz Populi. La primera tiene que ver con la consulta popular ayer del Pacto Histórico y lo que sigue en el rollazo. Con lo que sigue, porque ahora que ya Iván Cepeda es el candidato oficial del Pacto Histórico, comienza la pelea para ver quién va a ser la cabeza de lista en el Senado, posiblemente María José Pizarro, posiblemente Carolina Corcho. La segunda, un nuevo capturado en el caso Miguel Uribe Turbay. Es la 9ª captura, se trata de alias El Viejo, fue detenido en el departamento del Meta y es una captura muy importante porque podría ser el enlace entre quienes ejecutaron el atentado y asesinato contra el senador Miguel Uribe Turbay y quienes planearon y ordenaron los autores intelectuales de este crimen. Y la tercera ola invernal en Colombia. Emergencias por lluvias, en la mayoría de los departamentos ya se presentan derrumbes, inundaciones, bloqueo de vías, en el departamento de Antioquia hay 4 muertos y en el Caribe van a seguir las lluvias, en especial por ese coletazo del paso del huracán Melissa. Las 3 del día al estilo Voz Populi.
El humor de Voz Populi aquí en Blue Radio. Profesor, para consultarle por las palabras, profesor. Sí, señor. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Don Bueno, y la primera palabra un tiene poco que ver afectado del pecho. Del pecho. Sí, me había dicho. Del pechito, Sí, claro. me había Ah, ya dicho. le conté. Sí, me contó. Que se está echando Big Vaporú. Ah, es como sabe. Sí, no, usted me dijo. ¿Y Ah, una franela bueno. roja no? Pues fíjese que sí, una franela roja. La caricia que alivia. Y pues cuando leo el periódico bajo, si no me coge vestido bajo en bata. Ay, su merced, pero en Voz Populi no puede faltar su kitico, su merced. Con café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Pero que sea Águila Roja. En Voz Populi, ¿qué se estará preguntando Aurorita? Muchas cosas, Jorge, con eso de la consulta del Pato ayer. ¿Quién ganó? Este muchacho Cepeda, el cantante. No. No es el cantante. No, ahorita. Iván Cepeda, el candidato oficial del Pacto Histórico, ya con miras a las elecciones 2026. Sí, señor, con miras a esas elecciones, y lo decíamos más temprano, esa consulta presidencial y de Congreso convocada por el Pacto Histórico logró una participación superior a los 2.7 millones de personas, algo que no está pasando desapercibido en varios sectores y que consolida a Iván Cepeda como el candidato de la izquierda, pero también está reconfigurando todo ese tablero de la izquierda y las cuentas de cara a este año que queda y sobre todo cómo van a afianzar las campañas. Andrés, los saludo nuevamente. Valentina, así es, 2.7 millones de personas acudieron ayer a votar.